tal? Muy buenas tardes, soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Empezamos con la transmisión del 2 de septiembre de 1988, bajo la conducción de Talina Fernández. En California moría el científico Luis Álvarez, Premio Nobel de Física en 1968, y uno de los padres de la bomba atómica. Estados Unidos lanzaba un satélite militar secreto, mientras que el republicano George Bush y el demócrata Michael Dukakis desarrollaban sus campañas presidenciales. El Papa Juan Pablo II pedía revalorar el papel de las mujeres y otras importantes notas. Esta es la narración original. ECO con Talina Fernández. El científico Luis Álvarez, Premio Nobel de Física 1968 y uno de los padres de la bomba atómica estadounidense, murió anoche en Berkeley, California, después de una larga enfermedad. El científico, que tenía 77 años de edad al morir, fue pionero en el estudio de las partículas fundamentales del átomo, razón por la cual se le otorgó el Premio Nobel en 1968. Estuvo en los laboratorios de Los Álamos, Nuevo México, donde se preparó la primera bomba atómica. Luis Álvarez fue uno de los primeros investigadores que se dedicaron a desarrollar el radar. Originario de San Francisco, California, Luis Álvarez inició sus trabajos de investigación en la Universidad de Berkeley en 1936. Durante la Segunda Guerra Mundial inventó 3 diversos sistemas de radar, incluso el método para aterrizar aviones en condiciones de visibilidad cero. En un avión B-29, Luis Álvarez fue testigo ocular del lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos envió hoy al espacio un satélite militar secreto a bordo de un cohete Titán 34D. El Titán despegó de la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral a las 8:05 de la mañana, hora local. La Fuerza Aérea no facilitó detalles como en otras misiones secretas, pero los expertos consideran que el satélite es un SIGINT capaz de interceptar datos sobre pruebas de misiles soviéticos. El Titán es uno de los cohetes más poderosos de la flota espacial norteamericana. George Bush, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, continuó hoy sus ataques contra su oponente Michael Dukakis. Ahora se refirió a la protección del medio ambiente. El señor George Bush visitó el contaminado puerto de Boston. Ahí recordó una propuesta del señor Dukakis de solucionar los problemas de desechos y que no cumplió. Michael Dukakis, en una gira por California, se defendió de los ataques de George Bush y reafirmó sus intenciones de impulsar los programas federales de educación. Más de 2 millones de personas firmaron una petición para que el presidente Ronald Reagan de Estados Unidos perdone al señor Oliver North, uno de los protagonistas del escándalo Irán-Contras. Jerry Falwell, predicador de la televisión, organizó la recolección de firmas. El predicador entregará la petición al presidente Reagan después de las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre. El juicio del señor North se había fijado para el 20 de septiembre, pero sus abogados los retrasaron hasta después de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Juan Pablo II expresó su pleno apoyo al episcopado estadounidense sobre la revalorización del papel de la mujer. El pontífice recibió en Castel Gandolfo a 22 obispos norteamericanos. Les reconoció su esfuerzo por eliminar toda discriminación hacia la mujer. Dijo que la Iglesia tiene la intención de ayudar a clarificar sus derechos y deberes. Anunció que se publicará un documento que preparó sobre la enseñanza de la Iglesia acerca de la mujer, su dignidad y su vocación. La Asamblea Nacional Constituyente de Brasil concluyó hoy la elaboración de su nueva Carta Magna, la llamada Constitución de la Primavera, y será promulgada el próximo 23 de septiembre. Cuenta con 271 artículos permanentes y 72 transitorios. El señor Ulises Guimarães, presidente de la Asamblea Constituyente, dijo que esta Carta Magna será amparo de los débiles y desposeídos y castigará a los prepotentes. Dijo que el documento erradicará del Brasil cualquier tipo de dictadura. El presidente brasileño José Sarney dijo que sus críticas a algunos artículos de la Constitución de la Primavera han quedado atrás y desde ahora será su primer servidor y fiel cumplidor.
Este nuevo documento devuelve al Poder Legislativo los privilegios que le habían sido arrebatados durante el régimen militar. Además, retira al presidente de la República el 17% del presupuesto nacional para devolverlo a los estados y municipios. El mandato presidencial es fijado en 5 años y las elecciones, excepto las municipales de este año, serán en 2 periodos. Los ciudadanos tendrán derecho a votar a partir de los 16 años o hasta los 18 años. Esto podrá ser en forma optativa. Rodrigo Borja, presidente ecuatoriano, defendió hoy las medidas económicas puestas recientemente en vigencia para recuperar a Ecuador de una crisis. Dijo que a nadie le ha dolido más que a él adoptar estas decisiones. Dijo que son imprescindibles por la quiebra financiera, el desorden económico, la corrupción administrativa y la crisis fiscal que vive Ecuador. Víctor Chebrikov, presidente de la KGB, dijo que uno de los mayores problemas que afronta la KGB es el cambio de mentalidad de los integrantes de este organismo de inteligencia de la Unión Soviética. Afirmó que sus agentes tienen que abandonar viejos estereotipos, así como su forma de pensar. El señor Chebrikov dijo que ante las actuales condiciones que vive la Unión Soviética, se tiene que aumentar la exigencia al personal de la KGB. Dijo que hay que enseñarles a trabajar en la nueva atmósfera y moral de la sociedad soviética. Acusó a los servicios secretos de Occidente de intentar complicar la perestroika y tratar de estimular la formación de organizaciones clandestinas para realizar servicios de espionaje. También afirmó que no volverán a producirse las violaciones a las leyes que en otros tiempos permitieron purgas masivas sin fundamento contra la población, pues actualmente hay garantías. Además, reveló que en los últimos 2 años la KGB descubrió y entregó para ser juzgados a más de 20 agentes occidentales quienes fungían como espías. En este grupo, dijo, desgraciadamente figuraban miembros de la KGB. Lech Walesa, líder del sindicato de Solidaridad, fue desafiado hoy por los mineros y estibadores del puerto Szczecin. Lech Walesa pidió la terminación incondicional de huelgas en 4 centros industriales de Polonia. Los trabajadores del astillero del puerto de Gdańsk y de una planta siderúrgica acataron su llamado, pero los del puerto de Szczecin dijeron que debían resolver previamente los problemas locales. Continúa la ola de violencia en Irlanda del Norte. La tensión política y religiosa se recrudece. Luego de una noche de a veces violentas escaramuzas entre grupos de jóvenes republicanos y la policía, una relativa calma parece haber vuelto a las calles de la ciudad de Belfast, en Irlanda del Norte. Durante la noche, varias bombas incendiarias fueron arrojadas contra patrullas de las fuerzas de seguridad. 3 personas, heridas por proyectiles de plástico disparados por la policía, se encuentran ahora fuera de peligro. Varios hechos aislados ilustran también esta recrudescencia de la tensión política y religiosa en la región. En el suburbio de Belfast, un hombre armado penetró en un comercio propiedad de una familia católica y efectuó una serie de disparos, hiriendo de consideración a un joven que allí se encontraba. Durante las primeras horas de la mañana, la ciudad ofrecía un aspecto desolado. Y el Stock Exchange cerró hoy a la alza luego de 3 sesiones seguidas a la baja. ¡Qué bueno! El dólar estadounidense se cotizó a la apertura en Alemania Federal a 1.865.20 marcos, en Austria a 13.011 chelines, en Bélgica a 39.66 francos, en Dinamarca a 7.147.70 coronas, en España a 124.07 pesetas y en Francia a 6.337.60 francos. En Bruselas el oro se cotizó a 559.000 francos por kilogramo, en Frankfurt a 25.900 marcos por kilogramo, en Londres a 428.25 dólares la onza, en Milán a 19.300 liras el gramo, en París a 87.900 francos por kilogramo, en Zúrich a 21.725 francos por kilogramo. La plata en Londres se cotizó al cierre en 391.75 peniques la onza.
Después de 3 sesiones consecutivas a la baja, el Stock Exchange cerró hoy a la alza. En los 100 principales valores hubo un progreso de 16.4 puntos a 1.746.9 puntos. Se negociaron 400 millones de títulos y hubo 26.376 transacciones. La mayoría de los sectores registraron alzas. El petróleo subió 2 puntos, el internacional 8 puntos y los farmacéuticos 2 puntos. Los fondos de Estado se debilitaron en más de 1/4 parte de punto. Las minas perdieron hasta $0.50. Alza, tendencia al cambio y un modesto volumen de transacciones que solo conoceremos con precisión mañana por la mañana a la apertura, poco después de las 5 de la tarde, hora de Francia, al fin del mercado continuo del Palacio Brugnac. Conozca usted quiénes son nuestros corresponsales en el mundo. Hoy tenemos en ECO a Marielena Rico desde España. Los saluda Marielena Rico desde Madrid, España, en esta apertura de labores de ECO. Desde hace 18 años me dedico al periodismo, iniciándome en prensa escrita en el diario Novedades y la revista Contenido en México, Distrito Federal. Tengo ahora 10 años y 8 meses viviendo en Madrid como corresponsal de Televisa. Televisa me ha enviado a varios países para cubrir las noticias más destacadas del momento. Podría citar entre ellos Irán, donde pasé 8 meses, 1979-1980, para informar de la toma de la embajada norteamericana en Teherán. Cubrí después, desde Bagdad, Irak, el principio de la guerra irano-iraquí en 1980. En 1981 y 1982 fui enviada 2 veces a Polonia para informar de las huelgas del sindicato Solidaridad y del primer toque de queda impuesto por el jefe de Estado polaco Józef Jaruzelski. He viajado a varios otros países para hacer entrevistas exclusivas, sobre todo con personajes de la política internacional. Esta carrera que tanto me gusta me ha dado la oportunidad de conocer a la ex primer ministro de la India, Indira Gandhi, al que fuera el primer presidente de Irán tras la caída del Shah, Abul Hassan Banizar, al rey Hussein de Jordania, al expresidente de Tanzania, Julius Nyerere, al líder del sindicato Solidaridad, Lech Walesa, al presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, al presidente del gobierno español, Felipe González, y al líder libio, Muammar Gaddafi. Las compensaciones han sido muy gratificantes, como recibir en 1981 el Premio Nacional de Periodismo de manos del que fuera presidente de la República de México, José López Portillo, por mi trabajo difundido desde Irán, y en 1982 la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, AMPRIT, me entregó el calendario azteca como la mejor reportera de televisión del año. Soy Marielena Rico desde Madrid, España. Nuestro cariño, qué bueno que estás colaborando en este maravilloso proyecto que se llama ECO. Bueno, hasta aquí hemos llegado con las noticias de hoy. Eso fue lo que ocurrió en septiembre de 1988, y ese es el documento histórico de ECO. Y a más de 35 años, esta semana, el mundo presencia el juicio al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien es el virtual candidato republicano a la presidencia estadounidense. El magnate ha acudido a un tribunal de Nueva York acusado de 34 cargos, entre ellos el de pagos efectuados para ocultar información que le resultara perjudicial políticamente. Una vez completo el jurado, incluidos los 6 integrantes suplentes, el lunes un fiscal señaló que el expresidente intentó influenciar ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2016, impidiendo que se hicieran públicas historias perjudiciales sobre su vida personal. El abogado defensor Todd Blanche dijo que las acusaciones carecían de fundamento. Es el primer juicio penal de un expresidente estadounidense y el primero de 4 procesos contra Trump que llega a un jurado y podría durar hasta 2 meses. El jueves, David Pecker, ex editor del National Enquirer, admitió ante el tribunal que ocultó historias que pudieron perjudicar a Trump políticamente y que lo hizo para proteger a su empresa. Trump podría enfrentar una sanción por violar repetidamente la orden de silencio que le prohíbe hablar públicamente de testigos o de miembros del jurado. Well, I think the gag order is totally unconstitutional. Can't even allow articles to be put in. As an example, these are articles that were over the last day and a half. They're very good articles. They say the case is a sham and it shouldn't even be tried. It shouldn't have been submitted. And I don't even know if you're allowed to put them in. We have a gag order, which to me is totally unconstitutional. I'm not allowed to talk, but people are allowed to talk about me.
So they can talk about me, they can say whatever they want, they can lie, but I'm not allowed to say anything. I just have to sit back and look at a conflicted judge has ordered me to have a gag order. I don't think anybody's ever seen anything like this. En otro tema, el lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanani, precisó que las armas no tienen cabida en su doctrina nuclear, días después de que el comandante de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Haq Talab, advirtiera que Teherán podría cambiar su política nuclear si se ve presionado por las amenazas israelíes. La tensión entre ambos países, Irán e Israel, se redujo significativamente. En Irán, de manera oficial, fue el líder, Ali Khamenei, quien mediante un decreto religioso prohibió el desarrollo de armas nucleares. Donde sí hay desarrollo de armamento es Corea del Norte, donde el líder de ese país, Kim Jong-un, presenció un simulacro de contraataque nuclear contra supuestos blancos enemigos. Vamos con el reporte de Uriel Arellano. Medios norcoreanos difundieron algunas fotografías que presentaron como un simulacro de contraataque nuclear contra blancos enemigos bajo la supervisión, según se observó, del líder Kim Jong-un. Durante el simulacro, el ejército del país comunista utilizó entre sus sistemas de artillería unidades de cohetes múltiples de gran tamaño, incluidos lanzacohetes de 600 milímetros, que fueron probados como misiles balísticos capaces de portar ojivas nucleares tácticas. Según el régimen, los misiles alcanzaron su objetivo a unos 352 kilómetros de su costa oriental, impactando en una isla deshabitada cerca del Mar del Este. Seúl y Tokio condenaron los lanzamientos. 우리 군은 이번 북한의 탄도미사일 발사가 현재 진행 중인 한미연합 현대군 훈련에 대한 무력 시위, 또한 정찰위성 발사 지연에 대한 공격 메우기, 또한 초대형 방사포를 수출하기 위한 성능 시연 등의 복합적인 목적을 가지고 있을 것으로 평가하고 있습니다. またこのような弾道ミサイル発射は関連する安保理決議に違反し、国民の安全に関わる重大な問題であります。我が国として北朝鮮に対し、北京の大使館ルートを通じて厳重に抗議し、強く非難をいたしました。政府としては引き続き米国や韓国等とも緊密に連携しながら必要な情報の収集分析に努めるとともに警戒監視に全力を挙げていきます。 Tanto para Sur Corea como para Japón, los recientes lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte responden a la serie de ejercicios militares conjuntos que en las últimas semanas han realizado las Fuerzas Armadas Conjuntas de Seúl y Washington, con el objetivo de responder con precisión ante posibles amenazas de Pyongyang, quien por primera vez demostró su sistema de manejo de armas de gatillo nuclear, una exposición de fuerza, pero al mismo tiempo de tensión que sigue en aumento en la península coreana. Uriel Arellano, Noticias N+. Rusia criticó la ayuda militar por casi 61.000 millones de dólares que el Congreso de Estados Unidos autorizó a Ucrania. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no cambiará la situación en el frente, pero traerá más muerte para ese país a un mayor número de ucranianos. La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos aprobaron al gobierno del presidente Joe Biden un paquete de ayuda por un monto de 61.000 millones de dólares. También aprobaron ayuda al Estado israelí por otros 26.400 millones de dólares. El jueves, Moscú advirtió que si la OTAN coloca armas nucleares en Polonia, se convertirá en un objetivo prioritario en la planificación militar rusa. En Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró la aprobación del paquete de ayuda por 61.000 millones de dólares que hizo el Congreso de Estados Unidos. Zelensky dijo que esa ayuda evitará que la guerra se expanda, salvará miles de vidas y ayudará a nuestras dos naciones a fortalecerse. El lunes, el presidente Volodymyr Zelensky se reunió con congresistas estadounidenses a quienes repitió su agradecimiento. Y en Washington, D.C., el presidente Joe Biden promulgó el miércoles el plan de ayuda militar para Ucrania y afirmó que la primera entrega se hará en las próximas horas. Al firmar el documento, Biden agregó que se está asegurando que los envíos comiencen de inmediato. El mandatario había solicitado a los legisladores un paquete de ayuda por un monto de 61.000 millones de dólares que finalmente fue aprobado. It's a good day for America, it's a good day for Europe, and it's a good day for world peace, for real. This is consequential. I just signed into law the national security package that was passed by the House of Representatives this weekend and by the Senate yesterday. It's going to make America safer, it's going to make the world safer, and it continues America's leadership in the world, and everyone knows it. It gives vital support to America's partners, and so they can defend themselves against threats to their sovereignty.
and to the lives and freedom of their citizens. And it's an investment in our own security. Because when our allies are stronger, and I want to make it point again and again, when our allies are stronger, we are stronger. En más información, China advirtió el miércoles que el apoyo militar de Washington a Taiwán aumenta el riesgo de conflicto, después de que el Congreso de Estados Unidos destinara $8,000 millones para esta isla. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, agregó que esa ayuda solo aumentará las tensiones y el riesgo de conflicto, y que será un disparo en el pie. Taiwán reaccionó a esta ayuda de $8,000 millones que autorizó el Congreso de Estados Unidos. El presidente electo taiwanés, Lai Ching-te, señaló que se reforzará la disuasión ante el autoritarismo y se salvaguardará la paz. En otra información, los campus de varias universidades en los Estados Unidos fueron escenarios de protestas estudiantiles para que termine la guerra en Gaza. Alumnos de universidades como la de Columbia, Yale, Austin y del sur de California criticaron la política del presidente Joe Biden en Medio Oriente. En Texas, las autoridades advirtieron de cargos penales a los manifestantes, mientras que en Boston hubo detenciones de alumnos del Emerson College. El viernes, el campamento en la Universidad de Columbia no había sido desmantelado, pese a un acuerdo con autoridades que incluía amnistía para estudiantes y profesores que hayan sido sancionados por formar parte del movimiento, y que Estados Unidos se deslinde de lazos financieros con Israel. Hacemos una pausa, pero no se vayan. Al regresar, se celebró el Día Mundial de la Tierra. No se vaya, hay mucho más, ya volvemos. Estamos de regreso y esta semana se celebró el Día Mundial de la Tierra. Vamos con el reporte de Paola Ñeco. El Día de la Tierra se celebra cada 22 de abril. Este día se celebra para recordar la importancia de nuestro planeta y así lograr una mejora en la salud medioambiental. Fue creado en Estados Unidos y ahora se celebra en todo el mundo. Además, se busca crear conciencia sobre el impacto del estilo de vida industrial y la sobrepoblación humana que tienen sobre el ecosistema en general. Muchos países alrededor del mundo organizan eventos y actividades para celebrar el Día de la Tierra, como campañas de limpieza, eventos de siembra de árboles, ferias ambientales, marchas y protestas, entre otros. No es ningún mensaje contra el turista, sino contra un modelo turístico que no beneficia para nada a la tierra y hay que cambiarlo. I volunteered today because I have kids and I want my kids and children's kids to grow up in a safe environment where it's plastic free and pollution free. En Colombia se celebran eventos del Día de la Tierra. Algunos populares incluyen la limpieza del río Magdalena en Bogotá y el festival EcoFest en Medellín. En los Estados Unidos se celebran eventos del Día de la Tierra en todo el país. Algunos eventos populares incluyen la limpieza del río Anacostia en Washington, D.C. y el festival Earth Day en San Francisco. En Canadá, se celebra con la limpieza de las orillas del lago Ontario en Toronto y el festival Earth Day en Vancouver. En México, incluyen la reforestación del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México y el festival ecocultural en Guadalajara. Estos son solo algunos ejemplos, y hay muchos otros países que también celebran el Día de la Tierra con eventos y actividades especiales. Todos podemos practicar el cambio para proteger el planeta. Podemos hacer esto tomando medidas simples como reciclar, conservar energía y usar menos agua. Pamela Ñeco, Noticias N+. El Papa Francisco advirtió el lunes que el planeta se está dirigiendo a la ruina, en un mensaje en la red social X en ocasión del Día de la Tierra. Nuestra generación ha dejado en herencia muchas riquezas, pero no hemos sabido custodiar el planeta y no estamos custodiando la paz. Así lo expresó el Papa en el mensaje. El pontífice ya ha dedicado 2 de sus escritos al tema. En el primero subrayó la inacción política y los intereses económicos ante la crisis climática. En el segundo escrito dijo que los signos del cambio climático están ahí, cada vez más patentes. En otra información, en España hay un repunte en los crímenes ocurridos en el seno familiar. Vamos con el reporte desde Madrid con Yolanda Fernández.
La sociedad española está conmocionada ante el repunte de crímenes vicarios. En poco más de 3 meses, 7 niños fueron asesinados por sus padres, la peor cifra desde que hay registros. El último caso en Barcelona. Un hombre de 43 años mató a su pareja y sus 2 hijos mellizos de 8 años. Después se suicidó tirándose a las vías del tren. La pregunta que todos se hacen aquí es ¿por qué este cambio en la conducta de los maltratadores? No les gusta, nos quieren seguir controlando. Entonces, ¿qué intentan? Manipular a los niños para que no nos quieran, les hacen daño, no nos dan de comer. Hay como una cosa de derribo a esos niños para que cuando lleguen a nosotras nos cuenten todo lo que están pasando. Y eso que nos hace a nosotras daño. Cuando ya no es suficiente, pues pasamos al maltrato físico o maltrato psicológico superior para esos niños, y cuando ya no es suficiente pasamos a lo que estamos viendo hoy en día en las noticias. Una forma de violencia de género que conoce bien Vanessa, inmersa todavía en un proceso judicial para evitar la custodia compartida y el régimen de visitas del padre de sus hijos. Siguen dando custodias compartidas a personas que están maltratadas, o sea, que maltratan, a sus hijos o a sus mujeres. La solución está por escuchar a la parte que está diciendo que esto pasa. Y luego vamos a poner medios. Porque aunque existen cuestiones estructurales en la violencia machista, los factores de riesgo son diversos. Entre ellos el llamado efecto imitación que habría disparado estos crímenes vicarios de los últimos días. Lo cierto es que la alarma social suscitada provocó una reunión extraordinaria de las secretarías implicadas, presididas por primera vez por el mandatario Pedro Sánchez. Las medidas, aseguraron, están funcionando, pero no son suficientes. Por ello, se aprobó un nuevo paquete presupuestario con 160 millones de euros para reforzar las que ya existen y estudiar nuevos mecanismos de prevención. Para programas y servicios que garanticen la asistencia social integral de las víctimas de violencia de género, programas de atención especializada a menores víctimas de violencia de género. Además de campañas de concientización y la unión de todas las fuerzas e instancias públicas para luchar contra el negacionismo de la violencia machista, que cada vez gana más terreno a la igualdad, principalmente entre los jóvenes, influidos por los bulos que se extienden como la pólvora en las redes sociales. En Madrid, Yolanda Fernández, Noticias N+. Y antes de despedirnos, vea esto. El cielo de Atenas en Grecia se cubrió de color naranja por una tormenta de arena proveniente del desierto del Sahara en África y que atravesó el Mediterráneo. El miércoles las nubes de denso polvo cubrieron calles, casas y sitios turísticos. Los atenienses optaron por no salir de casa, no conducir y limitar las actividades al aire libre debido a que se redujo notoriamente la visibilidad, pero el espectáculo fue impresionante. Hasta aquí una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias. Yo soy Florencia de Rodas y los espero la próxima semana.